Se dice que la historia la escriben los vencedores. El segundo bloque del Congreso se llama Comunalismos en la historia. La historiografía dominante, heredera de la Revolución Liberal, que hace 200 años pues, fundó el Estado español tal y como lo conocemos y sentó las bases para un gran impulso del capitalismo, eh, pues nos ha hecho pensar que no hay alternativas viables y deseables al Estado y al capitalismo, y nos intentan destruir nuestra memoria como pueblo, como pueblos de diferentes territorios de la península ibérica y de otras partes del mundo. Entonces pensamos que recuperar la historia es algo fundamental para entender cómo hemos llegado hasta aquí, para que las estructuras de dominación enemigas de todos los pueblos del mundo no sean las que nos cuenten las cosas, sino que podamos buscar nosotros la verdad de las cosas y aquellas partes inspiradoras de nuestro pasado, que también la otra cara de la moneda de esto son los crímenes y el expolio, robatorio y terrorismo sobre el que se levantaron las estructuras que hoy padecemos y hoy dominan. Y en este sentido, en la península, por ejemplo, aquí en Cataluña, David Algarra hace unos años publicó un libro que igual conocéis, que se llama El Comú Català, la historia de los que nos hurtan a la historia, que se encuentra también editado en castellano. Y tengo aquí conmigo a Itziar Madina, que viene del País Vasco y que junto a Sales Santos publicó también hace unos años Comunidades sin Estado en la montaña vasca. También tengo a Joan Evans, que viene desde Galicia y también publicó un libro que se llama Mancomunidade, una tierra libre sin Estado, en portugués el subtítulo, pero no quiero decirlo mal. Y también tengo a Antonio Ortega Santos, que hace unos años también publicó un libro de una tesis doctoral sobre los bienes comunales en Granada. Tres de los cuatro libros que he mencionado se pueden descargar gratis en la biblioteca virtual Reconstruir el Comunal. Y sin más dilaciones, doy paso a John Evans. Buen día, es un placer estar aquí y gracias a las entidades organizadoras y muy especialmente a Joan por la invitación. Creo que hace unos 10 años estuve en Cantonal y en Vilamayor para hablar precisamente de algo parecido, y hoy hay más gente, pero también con el mismo ánimo y el mismo espíritu, así que es un placer estar aquí. Voy a cambiar un poco el guión que tenía en mente, porque para empezar, decir que no soy historiador, soy comunero en una pequeña comunidad en Galicia, y para hablar un poco de esa, como excusa, ¿no? Para llegar a discutir un poco esos orígenes y evolución histórica de los comunales en el noroeste peninsular y en particular en lo que hoy es Galicia, quería intrigaros con la realidad actual de algunas formas de comunales en Galicia hoy. De camino miraba la estadística más reciente para no meter la pata, y hoy hay en Galicia 3.034 comunidades de montes vecinales en mano común. Es una figura que no sé si la gente está más o menos familiarizada o no con ella, pero daré unas pinceladas porque después el resto del tiempo es un poco cómo ha llegado hasta aquí esta forma. Decía que son 3.034 comunidades. Y lo primero relevante sobre este dato es que es dinámico, o sea, esto no es una estructura, una institucionalidad anquilosada que viene del medievo y que de repente sigue ahí, sino que cada año hay más comunidades. Y esto es porque cada año se clasifican más montes vecinales en mano común y, por tanto, esto no quiere decir que no existían, pero quiere decir que se reconoce su existencia desde un punto de vista jurídico y administrativo. Entonces, efectivamente, cada año hay más comunidades de montes vecinales en mano común. En términos de territorio, no es una cuestión menor, porque estamos hablando de casi 700.000 hectáreas de montes vecinales en mano común, que es un cuarto de todo el territorio de Galicia, ¿vale? Es una superficie muy grande, y en media las comunidades tienen unas 200 hectáreas.
de la que vengo yo, Froxán, son 100 hectáreas, las hay de varios miles de hectáreas, las hay mucho más pequeñas, son realidades muy variables. Y también creo que es un dato importante el número de lo que nosotros en el ordenamiento jurídico de Galicia llamamos las casas abiertas y con humo, que son las casas comuneras en las que vive gente y que el año pasado eran 115.811, ¿no? Esto, si calculamos así un poco por alto, pues son entre 200 y 300.000 personas que forman parte, que son vecinas de comunidades con montes vecinales en mano común. A diferencia, y está muy bien que hablara antes Silvia, porque a diferencia de los montes comunales de León y otros lugares que formalmente son, en lo que estrictamente desde un punto de vista jurídico se llaman bienes comunales, porque en el ordenamiento jurídico son bienes que pertenecen a un determinado tipo de administración pública, que son ayuntamientos o entidades locales menores o juntas vecinales, en el caso de León. En Galicia, los montes vecinales en mano común vienen de un limbo que está precisamente en la dificultad de definir o de admitir jurídicamente la existencia de algo que no es ni público ni es privado. Y de hecho, hoy por hoy, los montes vecinales en mano común técnicamente son un tipo de propiedad privada colectiva. En Portugal, que existe una forma muy parecida de propiedad, o si queremos mejor de gestión o de vinculación con el territorio, que son los baldíos, sí que se reconoce incluso en la Constitución un tercer tipo de propiedad, que es la comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, aunque formalmente es un tipo de propiedad privada colectiva, en realidad es una forma, una expresión de la propiedad comunitaria. Esto es importante porque no es este cuarto del territorio de Galicia no es propiedad del Estado ni de ninguna de sus administraciones, sino que es propiedad de las comunidades como colectivos y de hecho no tienen personalidad jurídica. Estas comunidades tienen capacidad jurídica a través de una forma particular, pero no tienen personalidad jurídica. Y también es importante recalcar que el derecho de participación en este tipo de comunidades no viene derivada ni de derechos de propiedad, o sea, de tener una casa, como puede ser o una casa o una serie, un cupo, como puede ser en los montes de socios, que también, pues a raíz de avatares históricos de las desamortizaciones, sí que son comunes en otras partes de la península. Tampoco depende de un reconocimiento de una vecindad administrativa, de estar empadronado, de ser ilegal o no legal, o sea, es simplemente un autorreconocimiento por parte de la comunidad de quién es vecina y quién no es vecina aquí. Y normalmente esto se interpreta, aunque cada comunidad tiene margen de discreción para definirlo como quiera, como una residencia continuada durante un mínimo de 9 meses al año, que es lo que se llama casa abierta con humo. ¿Qué me queda de esto? Esto es un poco la realidad. Esas comunidades, después, como podéis imaginar, esas 3.034 comunidades en el rural de Galicia, y si conocéis un poco la realidad geográfica, es una realidad de núcleos de población muy dispersos, también muy independientes en su sentido de identidad y, por tanto, también pues, con una variabilidad enorme a la hora de cómo funcionan, a pesar de que hay un marco legislativo común que contempla pues, que existe una asamblea con todas las personas comuneras, una persona por casa abierta con humo, que por lo menos se tienen que reunir una vez al año y que después, dependiendo de la situación, pues en nuestra comunidad, por ejemplo, se reúne pues cada pocas semanas o meses, dependiendo de la agenda. En otras, pues sí que a lo mejor solo se reúne una vez al año y existe una junta rectora que, digamos, maneja los asuntos de la comunidad entre tanto. Decir también, así como una especie de radiografía, que los montes vecinales en mano común, aunque son la forma mayoritaria de bienes de tipo colectivo en Galicia, no son la única forma. También existen los montes de varas o de faveos, son un tipo de propiedad colectiva, pero digamos de derecho romano, que sí que se puede heredar o transmitir y que no está vinculada a la residencia. Y de esta forma hay unas 55 comunidades de este tipo, que son unas 13.000 hectáreas, estas registradas, pero hay muchas más. Después todavía quedan un número importante de lo que serían
tierras comunales, o sea, que son vecinales, pero que todavía están en manos de los municipios, en general porque no se han clasificado. De hecho, muchas de estas nuevas comunidades que se van creando año a año son comunidades que reclaman esa titularidad de bienes que formalmente todavía están en los inventarios municipales como comunales y que después pasan a reconocerse como montes vecinales en mano común. Y después también hay, que es interesante, toda una legalidad constitucionaria de muchísimas más comunidades que no están en un registro, que no están clasificadas de una forma ni otra, y que aparentemente no existen ni se contabilizan, pero que en la realidad sí que están ahí, y que son pues territorios que se siguen gestionando al margen de toda legalidad, sin NIF, sin cuentas bancarias, sin absolutamente nada, y parece mentira, pero sí que están ahí. Y bueno, algunas se clasifican, otras se mantienen en esa situación. Bien, dicho eso, eso era un poco la realidad. Quería un poco intrigaros con esa situación y un poco comentar dónde viene. En la historiografía de los montes vecinales a veces se insiste mucho en esta idea de que son bienes de carácter germánico, y esto a veces se ha malinterpretado como asumiendo que esto es una forma de propiedad que llega al noroeste peninsular de la mano de suevos, después visigodos. Esto es un error que se genera en el mediados del siglo XX, cuando los juristas, digamos, para intentar explicar esta forma de propiedad, la asimilan a una forma de derecho germánico para contraponerla a lo que sería el derecho romano, ¿no? Porque, digamos, como una forma distinta, y efectivamente las gentes que vinieron de Europa Central, pues sí que traían también formas de propiedad similares a las que ya existían aquí. Entonces, por también enfatizar algo que comentaba antes Silvia, ¿no?, en relación a la propiedad, en realidad los comunales forman parte de nuestra adaptación evolutiva. O sea, si pensamos en la historia de nuestra especie durante el 98, yo diría que el 99 con algo por ciento de nuestra historia como especie, la gestión que hemos hecho del territorio ha sido una gestión comunal, ¿no? Desde los más de 100.000 o 200.000 o 1.000.000 de años, dependiendo de cuándo queremos empezar a contar en el proceso de hominiciación, nuestra relación con esos territorios era digamos, de un aprovechamiento comunitario donde la propiedad privada no tenía ninguna cabida. Entonces, si lo pensamos en lo que, bueno, a veces se llama el entorno evolutivo ambiental, pues esa es la forma, digamos, en la que nuestra especie se desarrolló como tal y donde se desarrollaron, digamos, sus formas de socialización y de relación, ¿no?, con otras comunidades, ¿no? Pensar también que esos territorios, ¿no?, pensando en cazadores-recolectoras, esos territorios eran también permeables, eran a veces con unos límites distintos a los que podemos entender hoy, e incluso límites que eran obviamente móviles, ¿no? Pensando ya en la realidad del noroeste ibérico, durante toda la edad del bronce y del hierro, este tipo de estructuras se mantienen esencialmente hasta la llegada de los primeros contactos con el Imperio Romano, y en los últimos 10-15 años ha aparecido una línea de investigación historiográfica sobre la edad del hierro en el noroeste peninsular, con autores como Bryce Currás y otros, que precisamente enfatizan la continuidad de este tipo de vinculación con el territorio de carácter comunitario, digamos el control comunitario de los medios de producción, si queremos llamarlo así, que no solo llega hasta la invasión romana, sino que además la evidencia arqueológica lo que nos muestra es que continúa y tiene continuidad hasta, digamos, la Alta Edad Media, digamos, con este sistema de asentamientos en el que en la Edad del Hierro, por ejemplo, en Galicia tenemos unos 3.000 castros, ¿no?, que están caracterizados por ese acceso igualitario a los recursos, digamos, al territorio, y también el acceso igualitario dentro de las comunidades. Esto es algo que se empieza a desestructurar precisamente con los primeros contactos con los invasores romanos, que es el primer contacto con una sociedad y con una estructura política estatal. Estas formas, lo que nos dice esta escuela de historiografía de los últimos 10 años, es que este tipo de asentamiento y este tipo de relación con el territorio tiene continuidad
la Alta Edad Media, digamos, también en las zonas más alejadas de los núcleos de romanización. Y durante la Edad Media tenemos una parte esencial de este periodo, que es el choque entre la gobernanza comunitaria y un feudalismo protoestatal, digamos, incipiente, que es, digamos, el hilo narrativo de esa conflictividad que se mantiene pues, hasta la Baja Edad Media, y que, por ejemplo, en el caso de Galicia, normalmente en la historiografía pues, se destacan las guerras irmandiñas, ¿no? Pero que, bueno, tiene un paralelo con muchos otros episodios de enfrentamiento entre comunidades campesinas y, digamos, ese sistema feudal en otras partes de Europa y también de la península, ¿no? Y un hilo conductor de ese problema, de esa conflictividad, es precisamente también los bienes comunales. Esto nos lleva hacia también otro periodo que se mencionó en la mesa anterior, que es digamos, la no solución final, en este caso, que trae la modernidad liberal, esencialmente primero con los intentos de desamortización, que en Galicia fracasan principalmente por la imposibilidad, digamos, de desestructurar ese vínculo del territorio, donde también la clase nobiliaria y la pequeña nobleza, digamos, dependían de las rentas que generaba el sistema enfiteutic, el sistema foral, por el cual pues, recibían una serie de rentas pues, de las comunidades rurales, y en esas rentas, digamos, estaba incluido lo que serían los bienes comunales de cada lugar, ¿no? Entonces, despojar a esas comunidades de sus territorios comunitarios o los bienes comunes, digamos, las hacían totalmente inviables a efectos de poder continuar extrayendo rentas, y de ahí que se da la paradoja que en Galicia es esa clase de la baja nobleza, de la fidalguía, digamos, que promueve los expedientes de excepción de ventas, que precisamente hacen que en Galicia sea uno de los lugares donde la desamortización, digamos, fue menos efectiva a la hora de eliminar estas formas de propiedad. A pesar de ello, a finales ya del siglo XIX, y ya, digamos, dentro de la dinámica más intervencionista del Estado liberal, que crea, digamos, sus escalas y cuerpos de ingenieros forestales, llega el gran intento de, digamos, de asumir todas estas propiedades que estaban en ese limbo, que no era ni público ni era privado, dentro de los catálogos de montes de utilidad pública. Esto realmente sucede entre 1890 y los años 30, durante la Segunda República, más bien en el papel, aunque sí que hay territorios donde no solo se hace en el papel, sino que empiezan las primeras forestaciones forzosas, ¿no? de expulsión de las comunidades y de los modos tradicionales de aprovechamiento de esos territorios, pero esto sobre todo pasa a partir del año 40-41, donde decididamente el régimen franquista expulsa a las comunidades de sus territorios y, digamos, colapsa el complejo silvoagrario-pastoral milenar que había en Galicia, y que estaba caracterizado pues, por las prácticas de pastoreo, aprovechamiento también del arbolado, plantaciones de cereal, etc. Y esto es un proceso también que lleva una enorme conflictividad sobre todo entre los años 40 y los años 60, y que desemboca y fuerza que la dictadura acabe teniendo que reconocer jurídicamente la existencia de una forma de propiedad distinta, que son los montes vecinales en mano común, esencialmente a través de la Ley de Montes Vecinales del año 68. Es a partir de este reconocimiento, y precisamente por esas décadas de conflictividad enorme anteriores, tanto de resistencia en el territorio, pero también de incluso acciones jurídicas, son cientos de comunidades que van a pleitos contra el Estado en este periodo para recuperar sus territorios, que además, curiosamente, son territorios que en los años 20, digamos, se redimen los foros, o sea que por primera vez en siglos las comunidades consiguen redimir los foros, o sea, pasar a ser dueñas de sus bienes, tanto casas como terrenos de labor, como los bienes comunes, solo para que una década después se usurpen por parte del Estado.
Bien, dicho eso, en los años 70, 80 empieza ese proceso de reconocimiento y que lleva un poco a la situación actual. Dicho eso, quería hacer ahora un alegato contra las comunidades de montes, de montes vecinales en mano común, y es por lo siguiente. En primer lugar, cuando se hace el reconocimiento de estas comunidades, de estos montes vecinales en mano común, se hace dentro de un escenario en el que esa usurpación lleva a dedicar estos territorios a un fin productivo muy específico, que es generar materia prima forestal de baja calidad, esencialmente para suministrar madera a ENCE, para la industria de pasta de papel, y también de pino para la industria de madera. Entonces, cuando se consiguen devolver estos territorios, ¿no?, a las comunidades, no se hace en la situación o en el punto tanto social como ambiental como de gestión del territorio en el que se produce la usurpación, ¿no? Se pasa de ese sistema agrosilvopastoral milenario a un sistema centrado en el monocultivo forestal. En los últimos 40 años lo que se ha ido consolidando es esa dinámica de un reconocimiento de los montes vecinales en mano común a medida, o sea, hecho a medida para el extractivismo forestal, y hoy cada vez más al extractivismo energético, minero, etc., ¿no? Entonces, desde una óptica del decrecentista, es importante cuestionar que si bien se ha hecho esa devolución de la propiedad y se ha conquistado esa recuperación de la propiedad, no estamos en el punto de partida, sino que estamos gestionando territorios degradados y territorios además que están al servicio del capital y no del bienestar y el futuro de esas comunidades, con lo que eso implica, pues, por ejemplo, frente a incendios, frente a seguridad del suministro de agua y otros muchos servicios que, digamos, son intrínsecos, ¿no?, a esos territorios. Por eso es importante pensar en estos territorios más que montes y sobre todo pensar en la necesidad de restaurar o de pensar en comunidades vecinales en mano común y no de montes vecinales en mano común. No pensar en las comunidades como gestoras de aprovechamientos extractivos, de monocultivos a servicios de estas empresas capitalistas, sino de gestoras de territorios, de bienes comunales, pero también de la lógica que existía en esas comunidades antes de la usurpación y que estaba centrada en los cuidados, en las necesidades de las comunidades, en la autorregulación, en la resolución de conflictos y además en la gestión de otros bienes colectivos que no eran el monte, eran molinos, eran, digamos, todos esos sistemas de esos medios de producción, eran rebaños, eran, en fin, ayuda mutua, muchas otras cuestiones que son relevantes. Creo que queda muy poco, un minuto, ¿no? Ya me adelanto. Vale. Entonces, lo último que quería decir es que hay esperanza, ¿no? Y la esperanza es muy importante porque cada vez más hay más comunidades que están rompiendo, ¿no?, con ese marco extractivista que toda la normativa y la regulación y el empuje, digamos, de la administración pública, digamos, ha encasillado a las comunidades en estos 40 años. En 2019 se creó un grupo, ahora red, de áreas conservadas por comunidades locales, que ahora agrupa 70 comunidades de montes vecinales en mano común, también algunos montes de varas, también algunas asociaciones que gestionan montes comunales que siguen siendo formalmente de propiedad municipal y que, digamos, están decididas, bueno, que son 70 y que son unas 30.000 hectáreas ahora mismo y que están, digamos, decididas a romper ese marco del extractivista, de ese modelo impuesto, digamos, en las comunidades, en contra de su bienestar, en contra de la responsabilidad intergeneracional de preservar y mejorar ese entorno y de conservar esa identidad a largo plazo. Y esto es muy importante que esté pasando además en un momento en el que de estas 3.000 comunidades cada vez más hay comunidades que están llegando a acuerdos formalmente voluntarios, formalmente adoptados en asambleas, con grandes empresas como ENCE, pero también Navigator de Portugal, que incluso frente a la moratoria del eucalipto en Portugal, pues ahora quieren hacerse con grandes extensiones de terreno, que en Galicia eso significa montes vecinales en mano común, porque no hay latifundio de otro tipo, precisamente para continuar, ¿no?, con sus proyectos extractivos y de monocultivos que nos ponen en riesgo. Entonces, frente a ese modelo que
implica una desamortización encubierta, pero que en la práctica, como son contratos a 30 años, implican pues, romper el vínculo identitario entre comunidad y su territorio y también rompen la gestión, o sea, impiden esa gestión directa de las comunidades, digamos, nos ponen un escenario un poco negro. Entonces, por fortuna, empieza a haber dónde escoger, empieza a haber iniciativas pues, muy interesantes, de las que podemos hablar después tal vez en el debate, bueno, pero por aquí paro. Gracias. Muchas gracias, Joan. A continuación, Itziar. Hola, moltes gràcies. Estoy muy intimidada de veros tanta gente y tantos ojos mirando. Bueno, yo voy a intentar presentaros un poco la historia de las comunidades sin Estado, anteriores al Estado, en la montaña vasca. Estoy aquí con cerca de 2 personas que muy formadas intelectualmente, muy acostumbradas a hablar delante de mucha gente. Yo lo tengo mucho menos dominado. Espero que lo haga, bueno, voy a intentarlo hacer como mejor me salga. Nada, deciros que me llamo Joan y al principio pues no me esperaba esto. Yo pensaba 30 o 40 personas sentados en círculo, hablando tranquilamente, y aquí de repente, bueno, bien. Nada, las comunidades en la montaña vasca, Sin Estar en la montaña vasca, fue un libro que escribimos con Sales Santos, y os quiero presentar hoy lo que hemos llamado la filosofía del círculo. Y he intitulado esta pequeña propuesta Comunalismo y circularidad en la montaña vasca. Lo primero, deciros que de dónde vengo. O sea, vengo del País Vasco Norte, porque bueno, la historia me llevó hasta el País Vasco Norte, digamos, y hablaré de la experiencia que pudimos retomar por textos escritos de un pueblo que se sitúa en la provincia de Zuberoa, que es una provincia que está al norte de Jaca, digamos. Es un pueblo pequeñito en el que la comunidad pastoril de allí se siente en un círculo de las montañas. Es un libro escrito por la antropóloga Sandra Ott, en inglés primero, traducido al francés luego, también está en euskera, y es Le Cercle de Montagne, el Círculo de las Montañas, una comunidad de pastores, el ejemplo de Santa Gracia. Nada, deciros que estas comunidades están situadas geográficamente en el Pirineo. No es una particularidad de la montaña vasca. El Pirineo es pues, mayor que la única montaña vasca. Vemos experiencias en otras partes, digamos, montañosas o fuera de las zonas o sea, de las vías de comunicación. Hablamos de la época romana. Pienso que, bueno, tenemos un historiador y la realidad es esa, ¿no? Hay pocas cosas escritas sobre lo anterior a lo que es el concepto Estado, pero se puede deducir que las comunidades que vivieron en las zonas lejanas a las vías de comunicación, las vías donde se asentaba el poder romano por empezar, y luego el poder feudal y los que vinieron luego, pues cultivaron lo que se llama el arte de no ser gobernados. Os sonará por el libro de la zona de Zomia y etcétera. Bien, voy a seguir con los apuntes que tengo. Si nos centramos en el funcionamiento de las comunidades en la montaña vasca, lo central y lo fundamental es el concepto de la casa. O sea, la casa para una persona, una persona nacida en las comunidades vascas, los vascos de antaño, vamos a decir, es un lugar un poco en el que confluyen aspectos naturales y sobrenaturales. Es la naturaleza, es el medio ambiente, es el círculo de la noche, el día. Es una concepción un poco primitiva de que la casa comunica con el mundo subterráneo y se piensa en un modo circular, ¿verdad? No es lineal, es circular. La casa es nacimiento, es vida, es muerte. La casa está en el seno de fuerzas telúricas, astrales, pues muy fuertes. Procura identidad y nombre, izena eta izana.
tenemos un poeta, Salvador, que decía: munduko leku maitena, zurizo dauzut naizena, izana eta izena. La casa, casa mía, casa nuestra, porque no es mía, es nuestro. O sea, la propiedad no es individual, es incluso en la utilización de la lengua se dice nuestra casa. Tú eres el sitio donde mejor vivo yo, a ti te debo el nombre y la identidad. Esto nos hace pensar que estamos en unas concepciones más bien pues, comunitarias. La identidad no es individual, es más bien un grupo. Sabemos que los grupos ginefocales, en esos grupos la identidad es grupal. No hay voluntad de fijar primogénitos herederos, quiero decir. Claro, no son personas, no son comunidades que tienen grandes posesiones, que están pues incluso con esclavos y tal, como el patriarcado y etcétera, luego darán. Y lo que pasa en las identidades comunitarias es que la pertenencia al grupo es una relación directa y nos sitúa directamente en el apoyo mutuo. Y pensamos que esto es fundamental gracias al sistema de la casa en las comunidades vascas. Después de la casa pasamos al primer vecino. ¿Qué es el primer vecino? Lehen auzoa. El primer vecino es la casa más próxima a la que se vive una. Hacia derecha, hacia izquierda, pueden haber hasta 4 primeros vecinos. Y gracias al sistema este de primer vecino, pues se entabla una relación de solidaridad que hace que todas las necesidades de trabajos así fuertes, que sea recoger la hierba, cortar la hierba y meterla, recoger helechos y hacer cosas así, trabajos comunes, se hacen primero con el primer vecino. Es una relación muy integral, muy fuerte. En las comunidades estas de las que os hablo no hay prácticamente ni ricos ni pobres. Todas las casas tienen más o menos la misma fuerza, es decir, fuerza económica, lo pongo entre comillas. Y gracias al primer vecino tenemos ahí el primer mayón de una cadena de solidaridad comunitaria. Ayuda en la vida, el primer vecino ayuda en todo lo que es necesario en la vida agrícola y pastoril. Y también simbólicamente es muy fuerte porque tiene prioridad absoluta sobre todo lo que puede ser una cosa familiar. Por ejemplo, si el primer vecino tiene que meter la hierba y que la familia nuestra, pues yo que sé, hay un bautizo o tal, no se va a la fiesta de la familia, se queda con el primer vecino. Claro, es una relación que es recíproca, es inalterable y luego, si queréis, os podré dar ejemplos porque es casi sagrada y va desapareciendo por contingencias, por ejemplo, como la aparición del coche. El hecho de que apareciera el coche hizo que la relación de primer vecino se fuera cayendo. Os lo podré explicar más tarde. También hablamos en estas comunidades de apoyo mutuo, trabajo comunitario. El auzolán, creo que habréis oído hablar, también son prácticas que se hacen en otras partes. Auzolán es el trabajo comunitario ya no solo entre primeros vecinos, sino el trabajo del pueblo, para el pueblo. El auzolán es obligatorio. Quien no va al auzolán tiene que pagar pues como una especie de multa, y esa multa, como comentábamos antes, es o vino o comida, algo para... porque luego el auzolán hay fiesta y entonces pues hay que participar por lo menos en eso. Bien, voy rápido. El Batzarre también es algo, o sea, es una institución que es un foro, digamos, de reunión en el que se toman las decisiones. Luego podemos hablar del hecho de que yo no le daría una... O sea, no tenemos un problema a la hora de definirlo. ¿Qué tipo de institución es el Batzarre? Si pensamos que son sociedades preestatales en las que el concepto de poder no existe, no creo que se le pueda dar la función de poder al Batzarre. Es una función más bien decisoria. ¿Qué más deciros? Bien, voy rápido. Sí, voy a ir a lo cultural, vamos a decir. Estas comunidades han podido
organizarse y perdurar en el tiempo gracias a toda una fuerza simbólica, toda una fuerza cultural que llevaban. Se ha hablado antes, hablaba Silvia, hablaba también ahora el compañero, que lo colectivo es muy importante y tiene que ver con sentimientos, con emociones, y esos sentimientos, esas emociones luego van dando prácticas y modos de vida que son vivencias compartidas. Y entonces hay una diferencia principal entre las relaciones sociales, que son las comunes o las asociativas. En las comunes, en las relaciones de las comunidades, las personas que viven en esas comunidades tienen un punto de vista en base a un universo compartido. Y en ese universo compartido pues van juntos en una misma dirección con unos mismos valores. ¿Qué más deciros? Sí, voy a pasar a lo que en el libro Comunidades sin Estado en la montaña vasca le llamamos la filosofía del círculo. En el libro del que os hablaba antes, Sandra Ott, la antropóloga inglesa, describe la organización de la comunidad pastoril del pueblo de Santa Gracia, situado en Suberoa, como basada en el círculo de las montañas. En el vasco de Suberoa le llaman Bortuinguya. Es toda una comunidad pastoril que se siente, es que geográficamente lo vemos. Si veis un mapa de Santa Gracia, se ve que es un pueblo que está a unos 800 metros de altura y está rodeado prácticamente por un círculo de montañas que están entre los 1500 y los 1800 metros. El círculo de las montañas, para las personas que viven en Santa Gracia, en esta comunidad de montaña, considera que hay una unidad entre naturaleza, entorno y personas. Toda la vida, toda la organización social y las creencias de Santa Gracia están basadas sobre la simbología del círculo. Sabemos que uno de los focos de poder, además del Estado, ha sido la Iglesia. Sabemos que en Santa Gracia hay una iglesia desde el siglo IX y aún así, hasta los años 80 casi del siglo XX, había una función que llamaban el pan bendito. Eran las mujeres las que pasaban de una casa a otra sobre el círculo, en una circularidad, pasaban de una casa a otra un pan que se hacía y llevaban los domingos a misa y no, o sea, no sé si había, o sea, la comunión se hacía con el pan bendito hecho por las mujeres. O sea, no era la hostia que daba el cura, sino el pan bendito hecho por las mujeres. Eso es pues bastante fuerte como para subrayarlo. ¿Cómo se hace y cómo se reparte el pan bendito? Siempre desde el punto de vista de la filosofía del círculo. Se da con la mano izquierda y se recibe con la derecha. Todo, o sea, un montón de momentos así claves de la vida de la sociedad, de la comunidad de Santa Gracia, se hace así. Los pastores, cuando hacen los quesos y que los ponen a secar, cuando les tienen que dar la vuelta, o sea, limpiarlos, darles la vuelta y cambiarlos de sitio, lo mismo hacen, de izquierda a derecha. Cuando nace una criaturilla, dicen que recién nacida hay que acercarla al fuego de la leña, o sea, el fuego de casa, el fuego bajo, porque el hecho de que se le acerque al fuego le hace los huesos más sólidos. Y entonces se presenta esa criaturilla recién nacida y se le gira de izquierda a derecha delante del fuego. Estos son todos elementos recogidos por la antropóloga Sandra Ott y que nos llevaron a nosotros a pensar en lo que podíamos denominar una filosofía del círculo. A ver, de ahí hemos partido y claro, nos hemos imaginado que la filosofía del círculo puede ser un antídoto contra la pirámide, contra la jerarquización, contra el ansia de tomar el poder el uno sobre el otro, sobre la otra, etc. Y os voy a proponer una práctica que se hacía en Santa Gracia, en las comunidades estas de pastores, y os voy a explicar cómo funcionaba en el círculo y qué es lo que aportaba, y en tanto de que este ejemplo puede ser interesante para retomar.
hoy en día y ponerlo en práctica, ¿por qué no? Imaginemos una estructura de trabajo, es comunitario, en la que el fruto y el sustento de 10 casas dependen de la colaboración entre 10 personas en 6 tareas específicas, que son siempre las mismas, durante 4 meses por lo menos, mañana y tarde. Eso es lo que pasaba en las chabolas, en el monte, cuando los pastores iban, transhumaban y pastoreaban sus ovejas allí durante 4 meses en verano. Iban 6 hombres, eran hombres, iban 6 hombres y se ocupaban de fabricar el queso. Para fabricar ese queso habían 6 tareas distintas. La fabricación, el cuidado de los animales, la venta y el producto de la venta se repartía entre todos. Entonces, eran 10 en total. Dormían 6 en la chabola y los 4 restantes estaban en casa, quiere decir abajo, en el pueblo, pues ocupándose del resto del trabajo que tenían en casa. En esos 6 trabajos habían algunos que, con nuestra concepción, podríamos decir menos importante a más importante. Vamos a decir, pero entrecomillado, el menos importante. Se llamaba la muchacha. Luego venía el pastor de los corderos, el pastor de las ovejas sin corderos, el pastor ayudante, el pastor mayor y la señora de la casa. Fijaos en el término femenino, que también podemos volver a ello luego. El pastor mayor, el ayudante y el pastor de las ovejas vacías se encargaban del rebaño. La señora y la muchacha se encargaban de la chabola. La señora preparaba las diferentes comidas, servía, hacía la cama, limpiaba, mantenía el fuego. Y el trabajo más importante, elaboraba el queso. La muchacha limpiaba los cacharros de la cocina y del ordeño, traía el agua de la fuente, limpiaba la ceniza, llevaba los recipientes con la leche recién ordeñada a la chabola y se ocupaba de darles de comer a los cerdos, que al hacer el queso sale el suero y con el suelo se alimentaban los cerdos. Solo era el pastor de los corderos el que hacía su trabajo solo, sin estar acompañado. Bueno, pues si en esta organización se queda así, se queda fosilizada, ahí se construye una pirámide súper limpia y, nítida. Lo que pasa es que iban turnándose y entonces, invariablemente, el día era siempre igual. Los 6 pastores dormían en la misma cama, en un camastro que tenían. Y dice Sandra otro testigo, bueno, le dejaron dormir a ella con ellos en la chabola, no sé cómo lo hicieron. El pastor mayor dormía en la esquina, junto a la señora de la casa. Antes del amanecer salían, el pastor mayor despertaba al rebaño, la señora de la casa encendía el fuego y entonces despertaba a los demás hombres. Entonces el pastor ayudante iba al encuentro del pastor mayor para meter las ovejas en el corral. Y entonces, a ese momento, la señora de la casa, con la muchacha y el pastor de los corderos, separaban a las ovejas vacías de las que daban leche. El pastor de los corderos despertaba a los corderos, los conducía a los pastos y los 5 pastores restantes ordeñaban las ovejas. Una vez terminado el ordeño, el pastor mayor, el ayudante y el pastor de las ovejas vacías llevaban al rebaño a la zona de pastos. La muchacha, la leche templada la llevaba a la chabola, la colaba. Y entonces la señora ya había empezado a preparar el fuego y a hacer el queso. Y a ese momento, a las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde ya no tenían trabajo. A las 4 de la tarde volvió a empezar el ciclo de la tarde. Y a partir de las 4 de la tarde es cuando empezaba la rotación del círculo. Y cada pastor subía, vuelvo a emplear las comillas, en la jerarquía. Hay lo que podía ser una pirámide. Gracias a esto que le llaman, y está verbalizado por ellos, le verbalizan a la antropóloga Sandra Ott, le dicen, no, aldicachía, nos turnábamos. Y se turnaban y entonces, incluso en el momento de subir y bajar a la chabola, porque entonces subía otra muchacha a la chabola, es decir, otro pastor a la chabola, el uno subía por la izquierda y el que tenía que bajar, bajaba por la derecha. Por eso hablamos de filosofía del círculo. Y por eso pensamos que sin la circularidad y la alternancia se puede caer en la pirámide y en la jerarquía. Y hay un ejemplo en Huesca,
existe exactamente, claro, Huesca, el Pirineo de Huesca es muy parecido, me imagino, al de Suberoa, existe exactamente la misma repartición entre los puestos de trabajo, solo que no turnan y, bueno, hay una autoridad, un autoritarismo del pastor mayor que es impresionante. Y, bueno, pues esto es mayoritariamente lo que yo quería presentar. Igual terminar, bueno, sin pretensión. Yo aquí parece que estamos desde un púlpito y yo aquí no vengo a dar lecciones, no vengo a dar, yo qué sé, maneras de pensar ni nada. Lo que pasa es que sí me gustaría daros a pensar una cosa que yo le llamaría el desaprender. Desaprender y aprender o reaprender del pasado. Pero para eso primero tenemos que quitarnos un montón de conceptos que tenemos muy metidos. Antes hablábamos del poder, pero pueden ser muchos más. Cuando hablamos de comunidades sin Estado en la montaña vasca, nos referíamos, por lo tanto, no únicamente a sociedades de la montaña vasca, sino otras sociedades rurales que han existido a lo largo de toda Europa, por centrarnos en Europa, con el punto de vista eurocéntrico que es el nuestro. Pierre Clastres les llamó las sociedades salvajes, sin Estado, también han sido llamadas las sociedades salvajes, pero son sociedades pues, que han sabido llevar y organizarse con modos de vida equilibrados, autónomos, bastante igualitarios muy a menudo. Y en este viejo continente en el que vivimos, colonización es un término que se utiliza pues, para definir lo que hicieron los estados pues a partir del descubrimiento de América y etcétera, ¿no? Pero también podemos pensar en un cierto modo que hemos sido todos y todas colonizados por pensamientos y maneras de visualizar los modos de vida que no nos benefician. Es decir, puede ser el oscurantismo de las personas que no eran racionales, que pensaban demasiado con cercanía a la naturaleza, etc. Entonces, yo creo, y para terminaré con esto, que hay mucho para aprender de sociedades, comunidades como las de Santa Gracia, por ejemplo, que basándose en lo que ellos consideraban una circularidad geográfica, instauran una organización social completa en base al círculo, a la alternancia. En esta organización no existe superioridad de ninguno de sus miembros sobre otro. El hombre, la mujer, son reconocidos distintos, pero tratados como iguales. Se habla de manera simétrica. También son distintos, pero no se tratan con diferencia de valor, de escala, de importancia. Las personas y el entorno natural, la vivienda familiar y la chabola de los pastores, que está en la zona de transhumancia. Y entonces, son toda una serie de coincidencias que parecen que nos tratan de recordar la necesidad para basar nuestro modo de vida en la igualdad, el no competir, el colaborar, no dudar de sí, no dudar de su grupo. Sabemos que si pasa algo en el futuro, pues la comunidad estará ahí para respaldarnos. Antes hablábamos del miedo, terminaba Silvia sobre el miedo. Gracias a estas comunidades vivimos sin miedo, porque sabemos que somos fuertes y que nos sabremos seguir adelante. Bueno, se va desintegrando ese círculo. También se puede hablar de manera más pesimista, como hemos hablado aquí antes, pero bueno, sí parece que hay esperanza. Hay muchas inteligencias, muchas fuerzas inteligentes de las que estamos aquí, que podemos construir cosas muy interesantes, y yo creo que bueno, me he saltado todo lo que tenía que deciros, pero sí, descolonizarnos, desconstruirnos para reconstruirnos en común, yo pienso que sería lo ideal. Muchas gracias, Itziar. Y ahora a continuación, y para terminar este bloque, y después habrá un turno de preguntas e intervenciones, Antonio Ortega, desde Granada. Gracias, Joan, gracias a todas las personas que
que están detrás de que estemos todos aquí, y sobre todo gracias a todas y todos los que habéis hecho el acto infinito de amor que es dedicar un sábado a que estemos todos aquí juntas, escuchándonos y entendiéndonos. Así que gracias a todas. Bueno, me sitúo, yo vengo del sur, de otro sur, claro, vengo de Andalucía Oriental, Granada, y el trabajo que yo he hecho sobre bienes comunes, trabajo histórico en parte, pero no solo, tiene que ver con lugares que se definen por ser paisajes, ecosistemas, por un lado profundamente áridos, semidesérticos, ¿no?, donde el dominio son básicamente especies arbustivas, esparto, plantas aromáticas, la explotación de los pastos para el ganado, etcétera. Y otros ejemplos, luego si queréis podemos discutir sobre la diferencia. Otros ejemplos de comunes que están en estos momentos situados dentro de esas figuras de conservación neoliberal que son los parques nacionales, parques naturales, etcétera, y que generan una dinámica perversa de desintegración, de ruptura de la funcionalidad de los bienes comunes, porque están insertas dentro de unas políticas, ¿no?, de conservación que atentan claramente a las lógicas, que pueden atentar a las lógicas de manejo de esos bienes comunes. Voy a intentar, atendiendo a que la diversidad, como cada común es un mundo, cada común es una sociedad, un territorio y un espacio diferente, voy a intentar hacer cierto ejercicio de equilibrio entre esas dos realidades. Y voy a fijar tres momentos. El momento del origen, ¿no? Antes estaba hablando Joan del caso de Galicia, ¿no? Estaba hablando de otros casos. Claro, en el sur el origen viene de un punto determinado, que es la expulsión de los musulmanes y el proceso de conquista colonial repobladora, ¿no?, por parte de la corona, que otorga a una serie de gentes eso que se denomina suerte de población, que suponía para cada familia una tierra agrícola, una tierra de uso ganadero y una tierra de uso forestal. En ese momento, y dialogando con los compañeros de la sesión anterior, esas familias deciden ceder los terrenos ganaderos y terrenos de vocación forestal a una cosa que son los comunes. Para nuestro caso, el común, los comunes, nuestros comunes, arrancan de ese proceso de cesión consciente por parte de los repobladores, que en muchos casos son parte de la población musulmana que se queda en el territorio, no son solo cristianos, ese terreno para construir el común. Ese es nuestro punto originario, y de hecho, cuando vuelva al final a hablar de esto, volveremos a rememorar eso, cuando el común se defiende como una posesión desde tiempo inmemorial. Esa inmemorialidad de nuestros comunes, argumentada incluso en pleitos judiciales contra Franco durante mucho tiempo, en la defensa de los comunes, tiene ese origen, ¿no? A partir de ahí, esos comunes tienen funciones, como todos los comunes, eso que yo antes hablaba del sistema agrosilvopastoril, funciones energéticas, funciones alimentarias, funciones fertilizadoras, ¿no?, que hacía, sin romantizar tampoco el funcionamiento de esos comunes, que hasta la llegada del siglo XIX los comunes fueran espacios de una adecuada, ¿no?, resiliencia ecosistémica, de ser fuente que proveía a las comunidades de alimentos, de leña, ¿no?, establecido todo con unos códigos de buenas prácticas, si me permitía el juego, la expresión, en muchos casos no escritos, ¿no?, donde la comunidad decidía cuánta leña muerta se extraía del monte, por supuesto no se talaba, cuántas cabezas de ganado podían entrar al monte comunal, cuántas espartos o plantas aromáticas podían recoger para fabricar utillaje, ¿no?, que era necesario para la actividad agrícola. Por tanto, había una decisión colectiva, sin romantizar, ¿no?, de cuánta de la biomasa, ¿no?, quedaba disponible para cada familia o para cada grupo familiar, ¿no? Digo sin romantizar porque también, a la vez que hacían eso, todas estas comunidades tenían sistemas de guardería de vigilancia, que eran los propios vecinos convertidos en el mecanismo de control de esos códigos de buenas prácticas se respetaran por parte de los comuneros, ¿no? Y cuando fallaban, pues había sanción. Evidentemente, la propia comunidad establecía sus propios mecanismos de punitivos, si se permite, ¿no?, contra aquellos que rompían los códigos de buenas prácticas, digo, escritos como no escritos, ¿no? Bien, ese es el punto de origen, el punto de transmisión que nos llega hasta hoy, ¿no? Hago un pequeño parón, ¿no? Hace 40 años, en 1980, en esos comunes que estoy describiendo, que eran básicamente, son territorios de plantas aromáticas, especies arbustivas, espartos, etcétera, en 1980 un grupo de mujeres constituyó una asociación que era la Asociación de Mujeres Amas de Casa en Defensa del Común, que tomaron las calles bajo un lema: el comunal es de todas.
Y ellas argumentaban que lo venimos gestionando desde tiempo inmemorial y hemos sufrido un asalto de nuestros bienes comunes. Estoy hablando de 1980, 84, 85, ¿vale? Ese origen inmemorial del común ha permanecido en el imaginario campesino de las mujeres y hombres campesinos en muchos lugares del sur a la hora de defenderlo cuando ha sufrido un asalto. Ese es el primer momento. El segundo momento es cuando llega el siglo XIX, antes Silvia hablaban y los compañeros, y digamos que ese Estado-nación, España capitalista, marcada por la modernidad, implementa una lógica, no solo, pero también ese Estado, una lógica de mercantilización de la naturaleza, convertir cualquier ser vivo, planta o animal, en algo sujeto a una lógica capitalista. Y la naturaleza nos rompe en nuestra relación, esa relación que las comunidades campesinas han tenido, semiótica y simbólica con los territorios, el Estado, por lo menos en muchos territorios del sur, la fractura. ¿La fractura cómo? Aquí voy a intentar dialogar también con la sesión anterior. Para mí la palabra clave no es la desamortización, o no solo es la desamortización, matizo. La desamortización fue un punto, pero para mucha gente eso que hablamos de la desamortización también en muchos lugares del sur supuso no solo el reforzamiento de la gran propiedad y por tanto la expulsión de los campesinos o de los pequeños propietarios. En algunos casos la desamortización fue una ventana de oportunidad que muchos pequeños campesinos utilizaron para la compra de pequeñas parcelas, ¿vale? No fue un proceso muy grande, pero sí ocurrió, ¿no? Donde vieron una posibilidad de ser pequeños propietarios. Estoy hablando de una parte de Andalucía, Andalucía Oriental, no estoy hablando de todo el sur, ¿no? Por tanto, en nuestros comunes, en nuestros territorios, en nuestros espacios agrarios, los campesinos jugaron en la desamortización. Evidentemente perdieron. Evidentemente perdieron. No fueron capaces de pervivir dentro de ese cada vez modelo agrario capitalista a lo largo del siglo XIX que le empujaba a una lógica que no era la suya, y en muchos casos esos campesinos que perdieron la batalla de esas pequeñas tierras que habían comprado en el marco de los procesos de desamortización se vieron obligados a convertirse en mano de obra para las grandes explotaciones propietarias, los grandes terratenientes, y eso es el origen de una palabra que todos usamos, porque para nosotros tiene un significado político muy específico, que es jornalero. Bueno, pues no hizo eso el Estado. El Estado capitalista, que es muy inventivo a la hora de... Esto está siendo irónico. Muy inventivo a la hora de generar sus estrategias, no cambió la propiedad. Nuestros comunales siguieron siendo comunales, pero utilizaron las leyes agrarias y las leyes forestales para implementar una lógica extractivista y capitalista de manejo del comunal. El comunal seguía siendo comunal en su titularidad, pero el manejo estaba a cargo del Estado, que intervenía mediante sistemas de subasta pública del conjunto de la biomasa que se producía dentro de esos bienes comunes, dentro de esos montes comunales. Cedía un pequeño uso, así como residual, solidario, de beneficencia, cupos vecinales. Pero el manejo era totalmente capitalista, extractivista y por parte del Estado. Y eso, sobre todo, a partir de la Ley Forestal de 1863, se implementa a lo largo de todo el siglo, como antes hablaba, segunda parte del siglo XIX y el siglo XX. El resultado de eso fue básicamente, en mi opinión, dos consecuencias. Una, que las comunidades campesinas, y ese sí era el tercer momento, empezaron a entender que el Estado las estaba atacando y generaron sus propios mecanismos de resistencia. Y la segunda consecuencia fue que esos ecosistemas mediterráneos, manejados de forma mucho más integral, de forma mucho más simbiótica, ¿no?, con las comunidades, empezaron a verse degradados, ¿no? Y muchos de nuestros ecosistemas fueron forzados a ser un mero input más del modelo capitalista productivo. El esparto se empieza a extraer masivamente de los montes públicos comunales para producir, pues, bien papel o bien otro tipo de fibra. Las plantas aromáticas empiezan a tener, y todos los conocemos ahora, el valor que tienen, ¿no?, mediante destilado, el aceite de esencia para los perfumes. Por tanto, todo ser vivo, planta o animal dentro de los montes comunales cumplía una función de suministrar una renta para el Estado en formato de impuestos y para los municipios, para los ayuntamientos, en formato de ese 10% que el Estado le cedía de todo lo que se obtenía mediante las subastas públicas de los montes comunales. Enajenación, expulsión, exsanción, y por tanto las comunidades
se vieron obligadas a tener una relación con su entorno, con sus montes, básicamente salarizada. Buena parte, por lo menos en donde yo estoy, en muchos de los lugares que yo habito, tiene que ver con que la gente ha perdido de la sensación de identidad con el lugar. Se les fracturó de forma muy consciente por parte del Estado. El comunal es esto, lo gestiona el Estado, produce rentas, ¿no? Produce materia prima, ¿no? Para el modelo productivo industrial de diferentes tipos. La gente además ve limitada, por ejemplo, su capacidad de extraer leña de los montes comunales y por tanto hay problemas de abastecimiento energético. Y entonces pasamos al momento 3. Y el momento 3 es que en ese contexto de mercantilización, ¿no? De destrucción en definitiva de la lógica que tenían los comunales para las comunidades campesinas, se inicia un ciclo de protesta. Y ahí voy, como mis compañeros antes hablaban, al proyecto político. Desde el siglo XIX, las comunidades campesinas han desarrollado toda una serie de mecanismos de resistencia y de lucha en defensa de sus comunes que han sido, por un lado, invisibilizados y oscurecidos por parte de la academia, porque no convenía, no interesaba, o seguramente la mirada estaba mucho más atenta a las luchas obreras, industriales y del mundo urbano. Y segundo, porque era para mucha gente difícil de comprender, ¿no? Pero era parte de la lógica de defensa de una economía moral que tenían esas comunidades. Que se crean herramientas de represión sobre el mundo campesino para que esa lucha y esa forma de defensa del común desaparecieran, evidentemente. Eso es la Guardia Civil. Es la primera herramienta que el Estado-Nación implementa para combatir, ¿no? La lucha que los campesinas y los campesinos en el mundo rural estaban llevando a cabo en la defensa de sus bienes comunes. Pero las estrategias fueron múltiples. El robo, el hurto, el incendio, el secuestro, el sabotaje, todos esos lenguajes de lucha que las comunidades campesinas lo único que estaban eran evidenciando que el Estado, mercado, estaba asaltando sus bienes comunes y ellas ya no podían acceder a la extracción de leña, a la ganadería que antes hacían mediante sistemas mancomunados de pastos y que pronto ven que desaparecen y que para tú llevar tu cabra o tu oveja al monte comunal le tienes que pagar una cantidad determinada a alguien que además es un extraño a tu comunidad que ha obtenido con el Estado el remate de una subasta pública que le da el derecho a controlar todo el sistema de pastos de un monte comunal. ¿Cuánto me queda? 7 minutos. Ojo, me queda. Entonces me queda. A partir de ahí se genera todo un mecanismo de lucha, ¿no? Y digo, ese mecanismo de lucha me parece muy importante rescatarlo porque, por ejemplo, se ha invisibilizado. Y hablamos en estos momentos mucho, y lo tenemos que seguir haciendo, de las mujeres defendiendo las tierras y los territorios en muchos lugares del mundo, pero esto es algo deliberadamente oscurecido que ha ocurrido siempre. En los comunales donde yo he estado trabajando en 1860, cuando las comunidades veían que no podían acceder a recoger el esparto, las plantas o entrar con su ganado a los montes, las mujeres y los niños entraban masivamente a los montes públicos, ¿vale?, a sentarse en el suelo para impedir que la Guardia Civil entrara y los sacara para que siguieran extrayendo las empresas que obtenían el remate de la subasta. 1860, Gandhi no estaba entre nosotros. Y las mujeres del sur de España ya habían inventado ese mecanismo de resistencia pasiva, que evidentemente tiene una lógica detrás. La lógica es que las mujeres y los niños no tienen edad penal, ¿vale? Quien entraba a extraer de forma fraudulenta desde la perspectiva del Estado, claro, quien entraba a los montes a recoger productos, leña, plantas silvestres, etcétera, eran las mujeres y los niños, porque si eran, comillas, detenidos, no tenían sanción penal. Era una estrategia de resistencia, ¿vale? Y ese aprendizaje colectivo de la lucha que las mujeres, los niños y los hombres desarrollaron en el sur es algo que ha quedado. En 1980 las mujeres volvieron a salir a la calle defendiendo el comunal de todos, ¿vale? Es de todas en este caso. A lo largo del siglo XX
evidentemente la lucha se mantuvo, ¿vale? Tanto con esos mecanismos, con esos lenguajes de la valoración, a veces mucho más matizados, porque evidentemente la llegada de la dictadura de Franco supone que muchas de estas luchas fueran o más difíciles o se transformaban en otras realidades y por tanto no estaban ahí, pero siguieron ocurriendo, ¿vale? Ejemplo, me voy al otro, ya que tengo tiempo, me voy al otro episodio, ¿no? Hablando de los comunales de Huejar Sierra, que algunos que están aquí conocen convenientemente. Los comunales de Huejar Sierra, ¿no? Que son un pueblo cerca de Granada, con unos bienes comunes originados con esa historia de la suerte de población que yo he dicho, de la expulsión de los musulmanes, está dentro de lo que hoy es un parque nacional, pero en los años 60 estaba en un territorio de expansión turística con esquí, ¿no? Porque la estación de Sierra Nevada, que seguramente algunos pueden conocer, ¿no? Bueno, el asalto a esos comunes no vino como había venido en el siglo XIX y principio del XX por el Estado con las subastas públicas para extraer biomasa, ¿no? El asalto aquí venía ¿por dónde? Por privatizar todos los terrenos que eran, privatizar los terrenos que eran comunes para convertirlos en hoteles, ampliación de la pista de esquí, un modelo de turistificación ya desde los años 60. Los comuneros de Huejar Sierra, que son un modelo muy parecido al que Joan ha descrito antes para Galicia, tenían su institución colectiva, su junta de gobierno, sus derechos comuneros establecidos por la permanencia dentro de la comunidad, etcétera, pleitearon contra Franco y ganaron. Pleitearon y ganaron. No se permitió que se enajenara terreno del común para construir más hoteles dentro. Luego mucho más tarde perdieron, claro. Pero en ese momento ganaron, ¿vale? Y el principio de defensa era: estos son nuestros comunes, poseídos por nosotras desde tiempo inmemorial. No nos hace falta acreditar ningún título de propiedad. Lo digo para contraponer la visión de Harding, que creo que le hacemos mucho caso a Harding. Bueno, mucho caso no le hacemos ninguno, pero hemos hablado mucho de Harding, creo, cuando Harding quería hacer lo que quería hacer con su artículo, claro, que era justificar la desaparición de los comunes, ¿no? Entonces yo creo que, y termino, ahora sí que termino, creo que el aprendizaje lo tenemos tres herramientas de aprendizaje para el futuro. Uno, y enlazando con Adrián y como decía al principio, el proyecto político. Se ha luchado siempre en defensa de los comunes. Siempre ha habido una estrategia, una lógica, un imaginario de defensa del común. Subvertido, perseguido, masacrado, subalternizado por parte del Estado, del mercado, de quien queramos, pero eso siempre ha existido. Seamos capaces de reactivar ese imaginario, porque ese imaginario está, ¿vale? Segundo, los aprendizajes que han tenido que ver, sin ejercicio romántico, a la hora del abastecimiento energético, productivo y material, que han tenido las comunidades campesinas en muchos lugares en relación con su territorio, son todo una herramienta de aprendizaje que podemos generar para el debate que nos trae aquí comunal y de crecimiento. Y tercer y último elemento, y con eso sí termino, y es que el comunal sigue estando vivo. Solo tenemos que saber cuál va a ser nuestro proyecto colectivo a la hora de establecer el mecanismo de acompañamiento. Y un primer ejercicio es este. Para algunos seguro que no. Para mí es la primera vez que veo a 200, muchas personas sentándose a pensar y a compartir sobre esto. Así que gracias. Vale, pues ahora tenemos un rato de intervenciones y preguntas del público. Si son intervenciones, pedimos que sean breves. Disculpad si levantáis mucha gente la mano a la vez, pues igual no veré bien el orden y hacemos 3 y 3. Vale, 1, 2 y 3. Vale, ya podéis bajar y ahí, sí. Hola,
muchas gracias por las ponencias. Yo también quisiera preguntar a los ponentes qué os parece el trabajo que ha hecho sobre el comunal el investigador Félix Rodrigo Mora, que él se hizo conocido con el año 2008 cuando publicó su libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, y que además, por ejemplo, inspiró, por ejemplo, a David Algarra a escribir su libro El Común Catalán, y de hecho en el libro El Común Catalán lleva escrito un prólogo de Félix Rodrigo Mora. Y esto yo lo digo más en general a los grupos organizadores, pero me hubiese gustado que se lo hubiese invitado a, bueno, a este congreso, porque pienso que hablar del comunal a nivel peninsular, pues él también debería estar como ponente. Muchas gracias. Hola, yo quería lanzar una propuesta, si conocéis la figura de custodia del territorio, explicarla un poco más y saber vuestra opinión. Y luego escucho la palabra salvaje y siempre que escucho salvaje me viene una frase de Raúl Alcanduerca, un poeta que dice: salvaje es aquel que se salva. Entonces creo que se poja de ser un poco salvajes todos. Y había una tercera por ahí. La persona que ha levantado antes la mano, la que la había levantado, no otra. Hola, pregunta es para Joan. Voy a porque te he visto en Barroso, tu cara es conocida, y gracias por venir a la Timeración. ¿Voy? ¿Me a acercar? Ya. Es sobre los territorios comunales, el proceso de conseguir esos montes vecinales, crearlos, ¿no? Porque creo que en Portugal sí que se puede recuperarlos, pero no puedes crear un nuevo. Creo que nada es ese proceso jurídico. Entonces te pregunto cómo lo hacen en Galicia. Vale, pues empezando por la última. Bueno, hay los montes vecinales en mano común, igual que los comunales, tienen 4 I's que los caracterizan, ¿no? Son indivisibles, inalienables, inembargables, y la última es imprescriptibles, ¿no? Entonces eso, en teoría, hace que cualquier terreno que en su día lo fuese, puede volver a serlo. Entonces ahí depende de hasta dónde podemos llegar. Esta es la herramienta que se está usando para clasificar nuevos montes vecinales en mano común, tanto en terrenos que formalmente son todavía propiedad de ayuntamientos, como terrenos que estaban usurpados por particulares, como por terrenos que estaban en ese limbo gris de la, digamos, la legalidad. Entonces eso es, digamos, el mecanismo general para crear nuevas comunidades. Después, y esto casi lo ligo también con la pregunta sobre custodia del territorio, las comunidades de montes vecinales en mano común pueden adquirir terrenos contiguos, privados, que nunca, en teoría, habrían sido vecinales, y ahí pasan a ser comunales. Entonces, por ejemplo, esto es algo que, igual que hacen las entidades de custodia, pues, conozco varias comunidades de montes que cuando tienen disponibilidad de fondos, compran terrenos contiguos para ir, digamos, ampliando su perímetro y normalmente con criterios de conservación, de zonas próximas, ¿no? Entonces, bueno, eso, incluso existe el derecho de retracto en la ley en Galicia, de que las comunidades de montes tienen el derecho de retracto cuando se vende, cuando hay una compra-venta sobre cualquier terreno contiguo, privado, ¿vale? Y después, también en relación a la cuestión de la custodia del territorio, yo creo que más que hablar de propiedad, lo que hacemos las comunidades de montes vecinales en mano común es custodia del territorio. Ya sé que no encaja en el formato clásico, pero incluso a mí me gusta más pensar en lo que nosotros hacemos como una forma de custodia del territorio. Aunque no sea el formato clásico, pues una entidad de custodia sin ánimo de lucro, más centrada en eso, a pesar de que hay comunidades de montes vecinales que estatutariamente tanto no tienen ánimo de lucro como que tienen como sus objetivos la conservación de la naturaleza en sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo interesante. También está pasando de entidades de custodia del territorio, en Galicia, por ejemplo, la Asociación Galega de Custodia del Territorio, que llega a acuerdos con comunidades de montes vecinales para hacer custodia del territorio en esos terrenos, pues a través de colaboraciones, para restaurar hábitats, para asesorar y conseguir financiación, que también es importante.
en mi caso tiene, el trabajo de custodia tiene en otros lugares del mundo donde hemos desarrollado ese tipo de procesos, ¿no? Yo a veces tengo, no lo que contaba Joan, no la pregunta, ¿no? A veces tengo cierto peligro uno siempre se pone en el peor de los escenarios, ¿no? Para ver si luego mejora. A veces hay procesos de custodia del territorio que son procesos de... a ver cómo lo digo bien. Cierta musealización del espacio, ¿vale? ¿No? Donde al final, no estoy diciendo el caso de Galicia, digo, otra experiencia en otros lugares, ¿vale? Donde, sí, no voy a decir dónde. Entonces, fuera de España además. Digo, hay ese proceso que lo que supone es el encapsular el territorio, desinsertándolo de la lógica, ¿no? De la vuelta a la relación entre humanos y naturaleza, ¿no? Entre seres pensantes de todos lados, ¿no? Y hay veces que algunos de esos procesos, incluso con otras herramientas de ordenamientos territoriales comunitarios también, etcétera, derivan en estos procesos que son al final como de eso, encapsular, musealizar el territorio, ¿no? Y a mí la palabra custodia a veces me genera, perdón si soy injusto con la palabra, pero me genera esa inquietud, ¿no? Que pueda acabar derivando, ¿no? Hacia ese tipo de práctica. Pues, uy, hostia. Sí, sobre Félix Rodrigo Mora, es verdad que es una de las personas que en 2008 empezó a sacar este tema del cajón, y yo creo que es de las personas también que ha estudiado más y ha puesto más ese tema sobre la mesa, y que mucha gente que ha escrito después ha habido de su obra. Yo personalmente, como persona que me encargaba de este bloque, pues lo descarté por evitar polémicas, porque es una persona que tiene posicionamientos polémicos sobre algunas cosas, y yo personalmente pues me ahorré, digamos, de entrar en todas estas cuestiones. Y esa es la respuesta. Aquí hay... Hola, bueno, muchísimas gracias, es que ricasco, por la presentación. Ha sido súper interesante, la verdad es que he aprendido mucho, que siempre se agradece cuando a veces estamos en círculo, siempre hablando de las mismas cosas, así que gracias. Y tengo dos preguntas concretas. Una para Itziar. O sea, me ha parecido como bastante, bueno, no sé, me ha chocado, ¿no? Como lo que has contado de que les llamaban como la ama de casa y, ¿no? Entonces te quería preguntar si es como se llamaba, como llamaban al rol entre ellos, o es el nombre que le pone la antropóloga. Es como se llamaban ellos, vale. Entonces quería preguntarte un poco más si nos puedes contar cómo crees que eran las relaciones de género en ese lugar, y si el hecho de que designaran esos roles como femeninos, aunque no fueran femeninos, también tenía, no sé, o sea, si lo podemos mirar también desde una lógica, no sé, ¿no? De subvertir los roles de género, o al revés, en realidad estaban encasillando y eran justo los menos valorados. Bueno, que hagas tú la reflexión, que no la voy a hacer yo sin conocer, perdón. Y la otra era más para todas. Claro, estaba pensando, bueno, también no estoy como abrumada del interés. Luego me gustaría saber qué es lo que nos ha traído a más gente aquí, si es el decrecimiento o la comunal, o no, los comunes, porque también es como curioso como, ¿no? Como el interés que ha generado esos dos conceptos. Pero en concreto con el tema de los comunes, o sea, como me parece súper interesante que genere tanto interés, pero seguramente muchas de las que estamos aquí venimos más de entornos urbanos, donde, bueno, estamos recuperando lo común desde otros lugares y creando comunidades y tal, pero en el caso más de los comunes rurales, pensando cómo podemos también desde otros movimientos más amplios apoyar, ¿no? En defender que se mantengan, que se recupere ese sentido también, ¿no? Transformador del comunital. Os quería preguntar un poco cómo lo veis, ¿no? Creo que se ha hablado un poco, ¿no? Obviamente de las lógicas extractivistas, capitalistas que tensionan, pero quería preguntaros un poco más a nivel legal y a nivel como más de marcos políticos, ¿qué amenazas hay? O sea, yo, por ejemplo, sí detectaba el tema de la PAC, ¿no? De la Política Agraria Común, cómo incentiva que, ¿no? Que los ganaderos, ganaderas tengan tierras, ¿no? Y puedan demostrar para poder cobrar más o menos, y eso, al menos en el
el pueblo donde yo vivía era uno de los temas que generaba más presión a la hora de subastar terrenos comunales y tal. No sé si tenéis otros elementos que también desde entornos urbanos podamos disputar también para colaborar a que eso se mantenga y podamos ampliar. Perdón que me he alargado. Vale. Iba a decir igual, son 2 preguntas o así, puede contestar Itziar y... Sí. La primera pregunta sobre los roles, digamos, femeninos, sí, se llamaban ellos mismos Echecanderea, la señora de la casa, y Neskatoa, muchacha. Es muy interesante ver cómo, el círculo y la complementariedad, podríamos decir, entre una posición de una persona, sea hombre, sea mujer, la posición de persona y medio ambiente, o sea, naturaleza, entorno, y cómo lo que intentaba explicar antes, gracias al círculo, aunque seamos diferentes, pues no hay rivalidad o no hay posicionamiento superior o inferior del uno sobre el otro o sobre la otra. Eso por una parte. Por otra parte, si ligamos esa circularidad y ese reconocimiento del diferente, de la diferencia, cuando concebimos el mundo, en la lengua vasca, hay una manera de expresarse en los verbos. O sea, el verbo vasco hoy día se está perdiendo justamente porque la comunalidad, el comunalismo, la comunidad se está perdiendo. Hay un tuteo, una manera de tutear, que cuando tú tuteas te estás refiriendo, por ejemplo, yo defino una cosa ajena, pero sé, según estoy hablando, si estoy hablando con un chico o con una chica. O sea, en el verbo mismo, por lo tanto, incluyo en mi manera de ver el mundo, yo soy lo que soy, pero incluyo el chico y la chica y tiene una partícula distinta en el verbo. Y luego la feminidad, pues los genios femeninos, todo lo que Marija Gimbutas y bueno, la antropología pues de Europa del Este y las Venus, o sea, podemos ir bastante lejos, creo yo, en las concepciones arcaicas, salvajes, llamámosle como queramos, de esas comunidades preestatales que sí parece que tenían bastante sensibilidad con respecto a lo femenino. Y luego, pues claro, se va degradando, claro, hay que cohabitar con la Iglesia, con lo que se va imponiendo como patriarcado, etcétera. No sabría decir más en torno a eso. No sé si sigo con lo de los comunales. Hoy día yo creo que sí, los comunales son importantes, interesantes. Yo puedo hablar de los que conozco en el País Vasco Norte o en el País Vasco. Y en la historia, digamos, de los comunales habían sistemas, antes se hablaba de sistemas de punitivos, habían maneras de castigar a la persona que utilizaba el comunal para un interés privado, únicamente particular. Habían disposiciones que imposibilitaban el hecho de sacar beneficio económico del particular, quiero decir del comunal. El comunal servía para el sustento, era el usufructo, era lo que hacía vivir a la célula familiar de la casa, pero había un montón de dispositivos que imposibilitaban. Por ejemplo, cuando se construía una chabola en el monte, en el comunal, jamás esa chabola tenía que ser de techo sólido, tenía que ser de un techo que se degradaba con el tiempo, y si al año siguiente no se utilizaba, se iba perdiendo, no se individualizaba y se privatizaba para nadie. Lo mismo, se podían cercar ciertas parcelas, pero si al año siguiente no eran utilizadas, otra persona se podía instalar en ellas. Lo mismo con los frutales, había muchos dispositivos particulares. Vale, ¿había alguna mano ya levantada? Sí. Es una pregunta un poco para los tres.
Hay una cosa que todo el rato se está manejando así en el discurso, que es, y que me parece súper interesante con relación a la custodia, que es la musealización o la conservación de la naturaleza con los seres humanos dentro del espacio. Y esto está íntimamente ligado con, por ejemplo, la política europea que tiene que ver con la ley de restauración de la naturaleza, cómo entendemos la restauración de la naturaleza con los seres humanos. La pregunta que tengo para vosotros es si desde vuestras experiencias en lo común tenéis conocimiento de estudios o de, aunque sea informal, de sostenibilidad o de preservación de los servicios ecosistémicos dentro de lo común. Y esto tiene mucho que ver con desde qué momento la naturaleza es una naturaleza manejada, que igual es desde el Neolítico, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un tema que ha sido, bueno, que es objeto de polémica, ¿no? Que es la idea de que la conservación la tiene que hacer el Estado, ¿no? Y cómo ese paradigma de conservación del Estado, digamos, es el que delimitaba los espacios a proteger y, digamos, expulsaba a las comunidades, ¿no? Con la paradoja, digamos, de que muchos de esos ecosistemas que han llegado a nuestros días o a décadas recientes con esos valores de conservación lo han hecho precisamente por la gestión comunitaria y esos usos tradicionales, ¿no? Y ahí también nos encontramos con la paradoja cuando, por ejemplo, en Galicia se declaran zonas como Red Natura 2000, incluyendo zonas con montes vecinales en mano común, se restringen usos tradicionales. Y después lo que tenemos son procesos de degradación, de introducción de especies exóticas invasoras y demás, ¿no? Esto ya si lo abrimos y lo pensamos a escala global, los territorios, digamos, más salvajes o mejor conservados, pues son normalmente los territorios que están bajo fórmulas de gestión indígena, digamos, en distintos territorios, ¿no? del mundo. Entonces, esto se ha querido un poco enmendar, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pues ha creado esta figura, ¿no?, de áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales, un poco para reconocer y cambiar ese paradigma de que precisamente que determinados valores ecosistémicos o hábitats y demás pues hayan llegado como hayan llegado, tiene que ver con esa gestión comunitaria o indígena y precisamente que hay que reconocerla, ponerla en valor y permitir que siga existiendo, ¿no? Y digamos, por trasladar esa lógica a nuestra situación, un poco es lo que al final mencionaban antes, en Galicia ahora mismo estamos entre esas dos opciones, o una gestión que se privatiza, que se pone en manos de grandes empresas para continuar haciendo monocultivos forestales, desiertos verdes esencialmente, sobre todo de eucalipto, con especies pirófitas, o retornar a una gestión comunitaria que esté centrada en el bienestar de la comunidad, lo que normalmente implica pues, proteger y restaurar esas fuentes de servicios ecosistémicos, desde el agua, a la seguridad frente a incendios, el patrimonio cultural, etc. Vale, aquí delante, Lorenzo, tienes una persona. Buenos días y gracias a todos. Yo quería preguntar, a raíz de lo que se ha conseguido por lo del Mar Menor, de que la naturaleza tenga derechos legales, ¿cómo creéis si esto puede afectar para bien o para mal a la naturaleza que está en un comunal? Gracias. Saliendo de ese ejemplo que me parece muy acertado, que no tengo ningún problema, y hablando sobre los otros muchos episodios o los bastantes más episodios que hay en estos momentos de mecanismos de asignación de derechos constitucionales a seres vivos, a seres interpensantes, a mí me parece que es un primer paso, pero es un primer paso, en mi opinión, muy corto. Atan con Colombia, algunos casos de río en Australia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que conozco de primera mano, no para haber estado, digo, por los compañeros que trabajan en eso. Sí, vale, tenemos la herramienta de protección legal y justo enlazo con lo que Joan estaba planteando.
un mecanismo de protección, de conservación, de asignación de derechos constitucionales. Pero supone un verdadero cambio en la relación que tenemos los seres vivos sobre la Tierra. ¿Me explico? O sea, en los casos que conozco, por ejemplo en Colombia, Tanco, que es el más reciente, no está suponiendo un cambio. Porque al final es una herramienta más, y ahí yo tengo mi duda, evidentemente, mi prejuicio, es una herramienta más del Estado o entidades del Estado para asignar mecanismos de supuesta protección, ¿no? Entonces, no sé, tampoco el Mar Menor está siendo un ejemplo de aplicación, ¿no? de los resultados que un mecanismo legislativo tiene, ¿vale? Pero es mi problema, es mi prejuicio, ¿no? Venga, tenemos 10 minutos más, 5 minutos más. Vamos a hacer una pregunta igual y la respondemos y vemos si hay otra. Vale. David, has llegado medio segundo tarde. Hola, la pregunta es, ella, que no recuerdo el nombre, es sobre lo que has explicado del primer vecino. ¿Eso era una obligación entre ellos? ¿Era una obligación recíproca o era un derecho? Tal como lo vivían ellos. A mí me ha sentado bien escucharlo, pero ahora con esta pregunta que ha habido ahora, yo pregunto, ¿era una obligación recíproca o era un derecho? Era una realidad. Es decir, a ver, os puedo explicarlo por ejemplos. La casa, cada casa tiene un nombre. La casa Xarixemorda tenía por vecino la casa Payaenea, primer vecino. Pues sí, en la casa Payaenea nos avisaban, porque yo vivía en la Xarixemorda, nos avisaban que a la semana siguiente había, yo qué sé, necesidad de meter la leña, o pues íbamos y les ayudábamos. Resulta que ese sistema es recíproco y además es inalterable y crea una relación como de... O sea, es otra cosa que la familia. Es una ayuda indefectible. Tú sabes que no es que vas a casa del vecino a por un kilo de azúcar o a por un paquete de... No, es que sabes que... O sea, lo que necesites lo tendrás. Y como son todavía, pero más aún antes... casas que tienen un nivel de vida parecido, maneras de ver el mundo parecidas, maneras de funcionar y de organizarse parecidas, era como muy natural. El ejemplo que os quería contar antes, si lo queréis, rápidamente, una casa en la que tenían relación con el primer vecino, y que había mucha emigración. El hermano volvió de Estados Unidos un verano a su casa natal, y les dice a los de casa, hacía 15 años que se había ido, y les dice, ¿os ha pasado algo con el primer vecino o qué? Que ya no vienen a casa, ya no cenamos juntos, ya no nos vemos, y era únicamente, ya no vamos a por el pan para ellos, ni nos traen ellos el pan. O sea, eran, por ejemplo, eso, bajo al pueblo, traigo pan, pues traigo para mí, traigo para el primer vecino. Y resulta que, entre tanto, o sea, las casas ya tenían coche, todas las casas, ya no se hablaban entre ellas, se hablaban mucho menos entre ellas, comunicaban mucho menos, y ya no se veían como antes. Y el hombre este, que había perdido 15 años de vida de las casas, pensaba que había pasado algún problema, y estaba como preocupado, o sea, porque enfadarse con el primer vecino es como perder tu mejor aliado, tu mejor... No sé si me he explicado. Va, como quedan 10 minutos, David, si quieres acaba con la última pregunta que había pedido. Gracias a los tres por vuestras exquisitas intervenciones. Quiero hacer una reflexión, y es que creo que antes de asaltar una nueva situación mejor de crecimiento y comunalismo, creo que tenemos que
pasar por encima de dos dificultades. La primera son las estructuras de dominación, que antes se han nombrado, y la segunda es nuestra propia estructura psicológica, nuestra subjetivación en esta cultura en la que nos encontramos. Y justo la última pregunta que se ha hecho, y estos relatos que traía Itziar, que suenan como poesía en nuestros oídos, creo que nos tiene que hacer conscientes que para vivir de una manera más comunitaria debemos renunciar a la idea de libertad y la idea de quiénes somos. Tenemos que revisar qué entendemos por libertad y qué es lo que yo soy. Salir de esta dimensión instagrámica en la que nos encontramos ahora, ¿no? De esta libertad de Ayuso, por resumirlo de alguna manera, y pensar que yo soy junto con el entorno, el territorio y los semejantes de alrededor. Y esto es una tensión que creo que siempre ha habido, y es como yo no decido. Yo me pongo al servicio, pongo mi esfuerzo físico, mental, espiritual, lo pongo al esfuerzo de la casa y de la comunidad. Y esto no tiene mucho que ver con la idea que tenemos hoy en día de la libertad. Y esto es uno de los principales obstáculos que creo que tenemos para lograr los objetivos que hoy ponemos aquí. Y perdón por acabar una intervención así, que parece que es un jarro de agua fría, pero me parece que es importante nombrarlo. Así que a por ello, venga. Vale, pues se acaba el segundo bloque y ahora ya el espacio de comida y respiro hasta las 4, que seguimos con el tercer bloque. No os levantéis todavía. Recuerdo que se han vendido tickets de comida que se preparaba para comer en la reciclaria. La reciclaria está a 5 minutos de aquí andando. Entonces, a partir de las 2:45, en principio ya estará lista esta comida para la gente que tenga tickets. Después ha habido una gestión también con menús o así en la biblioteca. Y después pues estamos en Vic y pues habrá muchos bares o sitios donde poder comer algo. Recordamos que el acto no solo lo ha organizado en Prius, como se ha dicho a veces, sino que hemos sido más entidades. Y también que podéis pasar por la mesa y pues, si queréis hacer algún donativo o así para ayudar también a lo que ha sido el financiamiento del acto, pues genial, ahora o después. Vale, gracias.